Las teorías racistas, nacidas en la Europa colonial, produjeron imaginarios distorsionados en nuestras naciones, ya que estas teorías establecían una especie de continuum entre el color de la piel, la razón y la moralidad. Y el paradigma de lo perfecto era entonces la raza blanca, la razón, la belleza y la moralidad. A nuestros pueblos no les quedó más que inventarse como blancos para poder establecer el diálogo con Europa. En un informe que desarrolló el PNUD de Costa Rica en el 2005 sobre el tema de la inseguridad, uno de los factores que la gente de este país mencionaba como razón de inseguridad era la presencia de ciertos grupos de inmigrantes, sobre todo nicaragüenses y colombianos. Pero es interesante que solo mencionaban a esos grupos cuando les preguntaban por la nacionalidad de los grupos peligrosos, pero cuando le preguntaban a la gente por cuáles eran las razones de la inseguridad, siempre mencionaban a raterillos, drogadictos, delincuentes, no mencionaban la nacionalidad. Esto significa algo, Sonia, significa que cuando la gente piensa en la nacionalidad es de una manera inducida. Muy probablemente los medios de comunicación tengan bastante que ver con el hecho de que la gente piense que la inseguridad está relacionada con la nacionalidad de las personas. Eso tiene mucho que ver, pero yo creo que no es la única explicación. En Costa Rica, desde comienzos del siglo XIX, se asume que los nicaragüenses son gente violenta y que es gente, digamos, a la que asociamos con la criminalidad. Eso es un asunto que está mucho antes de estos medios de comunicación actuales. De tal manera que lo que podría decir es que todo esto merece seguir siendo investigado. Hay gente que lo está haciendo desde hace algunos años. Entonces, invención tiene que ver también con exclusión y con inclusiones. Yo no estoy tan seguro de que toda invención excluya a grupos. Hay invenciones que pueden ser muy beneficiosas. Por ejemplo, esta idea de que somos un pueblo pacífico, eso es una invención nacionalista. Esto no quiere decir que sea falso, que sea mentira, eso significa que en un momento dado decidimos imaginarnos como un pueblo pacífico. Y yo creo que eso es beneficioso. Por ejemplo, en la guerra del Golfo, cuando el expresidente Pacheco decidió meter a Costa Rica en la lista de los aliados de esa guerra, la gran mayoría de la población de este país se opuso, y se opuso con el argumento de que éramos un pueblo pacífico, y eso me parece formidable. Ahí hay un uso, digámoslo así, de una invención que es beneficiosa, pero efectivamente hay invenciones que son claramente excluyentes. La invención de Costa Rica como un pueblo blanco tiene efectos perniciosos. Aquel énfasis que hacían los liberales de que era una sociedad blanca, hoy tenemos en claro que no es así, y es muchísimo más evidente hoy, ¿verdad?, que esta es una sociedad multicultural y también multirracial. En esta medida, a mí me parece que uno de los desafíos que enfrenta la sociedad costarricense actualmente es cómo redefinir su identidad nacional en términos de mayor tolerancia, de mayor inclusión, de mayor participación de los distintos grupos que forman esto que llamamos Costa Rica. Hay una propuesta sobre una posibilidad de desimaginarnos. Sí, yo creo que a los niños, a los jóvenes y también a los adultos tendríamos que enseñarles a imaginar de otra manera este país. Y eso es lo que significa el verbo desimaginar este país. Tendríamos que empezar a imaginarnos como una democracia que solo tiene futuro si le da campo, si caben dentro de ella gente diversa, si a quienes llegan acá se los trata adecuadamente y se les respetan sus derechos, si a las minorías se les respetan sus derechos, es de alguna manera pelearse contra imágenes que son claramente racistas, xenófobas, machistas. Y yo no quiero ser catastrofista. Yo creo que la sociedad costarricense tiene
una historia y un conjunto de instituciones fabulosas en un sentido, que tienen que ser protegidas y que tienen que ser, digámoslo así, cuidadas. Pero al mismo tiempo, uno nota cómo en este país necesitamos aprender a ser más generosos y más hospitalarios y más democráticos, porque a menudo nos contentamos con poco, ¿verdad? La gente a menudo asume que puesto que puede ir a votar cada 4 años, ya tiene garantizada su vida democrática, y eso no es así. La democracia también es un ejercicio diario, ¿verdad? Hay que enseñarle a los niños y a las niñas, y a los jóvenes y a los viejos, que la humillación es un lujo que no se puede permitir uno porque produce mucho daño. Y por eso es que yo me peleé, digamos, contra esa manera de imaginar Costa Rica, porque era una manera, en el fondo, de humillar a nosotros mismos, de humillar a los demás, de humillar la historia de este país. Este es un país que durante muchísimo tiempo fue un país de asilo, un país de exilio. Aquí ha venido mucha gente desde siempre. Aquí hubo en muchos momentos un deseo ferviente, digamos, de construir una sociedad democrática. Eso no puede perderse. Cuando veo yo la voracidad de ciertos empresarios y de ciertos políticos y la manera en que están de alguna manera desmantelando las instituciones, siempre, digamos, echo para atrás y digo, no hay derecho. O sea, hay conquistas de este país que tienen que ser protegidas de cualquier manera. Y por eso, la manera en que nos imaginamos es tan importante. El proceso de construcción de la identidad, de la construcción de la nación, de su invención, es un proceso de todos los días. Pero la única manera de lograr una invención incluyente es abortando el asunto relacionado con el color de la piel. Esta es posiblemente la única forma viable de tener una nación en donde se respete la diferencia, en donde nos respetemos como pueblo y sobre todo como seres humanos.